De regreso a Soberanía Popular. Miren, este pasado fin de semana estuvieron las redes y los medios de comunicación haciéndose eco de un llamado a paro en la región del Cibao, sobre todas las cosas, en San Francisco de Macorís, Santiago. Y lo más extraño es que eran desconocidos, movimientos desconocidos, lo que hacían el protagonismo, lo que se adjudicaban este llamado a paro. Cuando uno veía que Falco se desligaba, el que de las federaciones con las federaciones de conductores, de transportistas se desligaban, que ningún partido político asumía un apoyo a esas acciones, entre otras federaciones de ama de casas, los comerciantes se negaron rotundamente y el empresariado por igual. Entonces uno se pregunta de dónde viene que un grupo de desconocidos haga un llamado a paro por reivindicaciones totalmente absurdas, de que por el alto costo de la vida y de que por el tema de la carestía de algunos servicios, entre otras cosas. Pero uno se da cuenta después, dando seguimiento, que oh maravilla de la vida, los únicos que están promoviendo y que están justificando ese llamado a paro de desconocidos, de incipientes organizaciones que nadie la conoce, es el PLD, su candidato y ex funcionario del país, y algunos aislados de la Fuerza del Pueblo, como Roberto Rosario, por ejemplo, a Ivanjo Cortiña, el ex jefe de la policía del caso allá Atiemar, y otras figuras aledañas al entorno de el líder Leonel Fernández. Y hoy, cuando uno ve un paro que a todas luces fracasó, entonces subiendo imágenes de algunas calles que están tranquilas, con poco tránsito, como adjudicándole un gran éxito a ese paro, ya uno sabe ahí quiénes son los intelectuales y cuál es el origen verdadero político de este llamado a paro, y uno ve la peligrosidad de algunas mentes perversas que ayer gozaron del poder, abusaron de ellos, tuvieron consecuencias no en materia del proceso del sistema de ley aquí, porque no han sido tocados, y eso es lo que nosotros llamamos la atención de la justicia independiente que encabeza Jenny, Miriam y Camacho, que está siendo independiente pero selectiva, porque aquí hay gente que acabaron con el erario público y que cometieron muchas atropelías en el gobierno de Leonel Fernández y que no han sido tomadas en cuenta, y en el de Hipólito también, porque aquí hay gente que en el gobierno de Hipólito estaban para ser extraditados y estaban para ser sometidos por muchísima atropelía, que andan ahí en maridaje con sectores de Leonel Fernández, pero militando en partidos de gobierno, pero haciéndole oposición al partido de gobierno y haciendo trabajo de zapa a favor de las intenciones de Leonel Fernández. Pero a eso no le ha llegado el brazo de la justicia. Ahora bien, ahora que es el caso que nos atañe, esta huelga no es más que una acción conspirativa contra la tranquilidad de este país. ¿Y por qué lo hacen un día como hoy, 24 de abril? Para rememorar, ¿verdad? Recordar, para ver si extrapolamos lo ocurrido aquí el 24 de abril de 1986, cuando sectores afines a dos partidos políticos de oposición de ese momento provocaron una poblada que se llevó la vida de alrededor de un centenar de ciudadanos dominicanos, y la popularidad del gobierno de entonces, y ellos pudieron capitalizar esa acción malvada
y llegar al poder. Entonces aquí lo que se ha querido es estabilizar el gobierno y se ha querido poner, ¿verdad?, en peligro la paz ciudadana. Y el gobierno, a través de sus servicios de inteligencia, tiene identificado a esos sectores y a los protagonistas y a lo que son la mente macabra que ha estado, ¿verdad?, como los accionarios intelectuales de esto. Pero es tanta la convicción que tiene esta sociedad de que aquí, desde la cabeza del Poder Ejecutivo, se está trabajando con un criterio de desarrollo, de buena administración de estos fondos, de creación de riqueza y de una justa redistribución de ellas, que el caso ha sido omiso. Y solamente están los cuadros políticos y los fanáticos políticos haciéndose eco de eso y tratando de ver cómo una chispa de esas tantas que han lanzado hacen un incendio, como por ejemplo le ha dado resultado en los incendios forestales, que ahora, al darse cuenta que es la mano del hombre que está metida ahí, la mano maliciosa del hombre, se la están adjudicando a los haitianos y trayendo como a colación entonces de herramienta publicitaria a nivel de propaganda política, que es la falta de vigilancia y de alguna forma responsabilizar al gobierno, pero son ellos a lo interno que han hecho eso. Y la acción o la inacción del gobierno de denunciar eso y de perjudicarlo no es más que una forma también de cuidar la gobernabilidad y dejar sortear algunas cosas para tratar de que el país no ponga atención en cosas o no quite la atención de lo que es el objetivo principal, que es el desarrollo del país. Y estas acciones que pretendieron hacer hoy son peligrosas y por eso usted ve que lo único que le queda entonces es criticar la contundente respuesta que dio el gobierno a través del brazo represor, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Solamente un ignorante no sabe por qué el gobierno respondió de esa manera, no sabe por qué la contundencia de la respuesta, porque el gobierno tiene los informes de los sectores que estaban ahí esperando a ver si esa chispa encendía, si ese pequeño fuego que trataron de incendiar podía hacer llamas, ¿verdad?, que hicieran efecto en la seguridad ciudadana para entrar el brazo político que estaba armado ya. Los cuadros políticos y a través de sus organismos populares, de luchas populares, estaban listos para salir a las 10, 11, mediodía, a incendiar el país, a crear una poblada de desestabilización. ¿Para qué? Para que el gobierno diera la respuesta contundente que tiene el gobierno como fuerza de Estado de dar, el brazo represivo del gobierno, salir las Fuerzas Armadas a poner el orden. A ver si aquí caía por lo menos un muerto. Imagínense docenas de muertos para mañana, ¿verdad?, lanzarse ellos con sus trajes, ¿verdad?, en aires acondicionados, ¿verdad?, a dar rueda de prensa, llamando la atención a la comunidad internacional de que el país se estaba descalabrando, de que había un sistema autoritario, de que el pueblo se había reprimido, a los derechos humanos y a todo lo que tiene que ver con los organismos internacionales, pero concomitantemente con eso, a nuestra competencia en el turismo, para mitizar, para minar lo que es los elementos de desarrollo económico del país y crear una idea de desestabilización y, ¿verdad?, de que hay una crisis política en el país que los lleve en los próximos meses a tratar de subir algo en las encuestas que están de manera pírrica derrotados. Al día de hoy, Abel y el PLD y esa cúpula de mañosos que dirige ese partido saben que están derrotados, saben que tienen que apostar al 28 para ver si pueden ser opción del poder. Eso es lo que se llama una candidatura natimuerta, un proceso natimuerto, que están ahí por estar embullados, pero todos saben que están derrotados. Y para ver si pueden frenar
el crecimiento de Leonel Fernández, que se le ha constituido en la segunda fuerza a nivel electoral y en la primera fuerza a nivel opositora. Esa es su competencia. Y por ahí es que ellos deben de andar, tratando de hacer una involución para ver cómo le piden disculpas a esta sociedad. Pero la única disculpa que ellos pueden empezar como estrategia es callando a esos corruptos que están hablando ahí, callando a esa gente indecorosa que están ahí en la palestra del PLD, que pongan a hablar a Dantes, que aunque es un deslenguado, que se le pasa la mano, pero es una figura fresca, que no tiene contrato con el pasado, que no tiene ningún tipo de vínculo con esa pudredumbre política que hay ahí, corrupta. Que pongan a Ariel, que es un muchacho que está bien visto, que pongan ahí a Karen, que aunque le van a sacar una cosita en estos días, pero Karen es una figura fresca. Que callen a Margarita, que Margarita aquí la sociedad ya no la tiene en el pedestal que la tenía. Que callen ahí a Temo, que callen a Mariotti, que callen al propio Felucho y que le pongan, óigame bien, un sedazo en la boca a Francisco Javier, que callen a Ivanhoe, que todo el mundo se acuerda con él en pantalones cortos allá en Najayo, que callen ahí al del Banco de Reserva, que todo el mundo sabe que tiene 4 barrotes al frente, cada vez que pasa es 4 barrotes que tiene. Que callen ahí a Temo. ¿Qué es lo que hace Temo todavía hablando? De que dando traza política y trazando pauta. Que callen ahí mucha gente que pasó por educación y arruinó esa institución a niveles vergonzosos. Hubo uno que hasta se puso una caja de dientes nueva. Que paren a mucha gente ahí. Y Leonel, que calle a ese ex jefe de la policía, que lo va a meter en lío. Porque hasta ahora Leonel está allá y poco lo quieren tocar. Pero cuando habla ese ex jefe de la policía, ese ex jefe de la Junta Central Electoral, cuando habla el hombre del anillo y de la Harley Davidson, cuando habla el ex procurador, que todo el mundo sabe, ¿verdad? Cuando habla una serie de gente ahí que remonta a uno 96, 2000, 2004, 2012, entonces eso le crea un aire de venganza a la sociedad. Y por tanto, como esos son los voceros, y fueron los que estaban ajuchando ahí detrás de la huelga, se le cayó. Y por eso los que constituyen la fuerza viva de la nación, toditos se pusieron a una. Esta sociedad no quiere huelga. Mira lo que pasó, el gobierno se enteró a mediados de semana de una reunión que se realizó con los movimientos convocantes, y habían de diversos partidos de la oposición, y el gobierno tampoco podía correr el riesgo de que ese asunto se le fuera de las manos un lunes, ¿verdad? Y 24 de abril, lo que pasó aquella vez con la famosa poblada de Doctor Salvador Blanco, lo que generó varios muertos, y el gobierno no podía correrse el riesgo de... Primero, no son las mismas condiciones, pero habría que estar alerta porque fuerzas desestabilizadoras estaban como con la candelita de basurero por ahí, hinchinchando, y la cosa no se le dio así. Fíjense a ver que cogiendo una y dejando otra, como dicen por ahí, hoy es un día muy especial, que es la rendición de cuentas de los ayuntamientos. El principal, diría yo, después de Carolina, para rendir cuentas, era nada más y nada menos que el presidente, el posible candidato del PLD, que es alcalde de Santiago. Era hasta ahora. Cosa de la vida. No hubo rendición de cuentas. O sea, él está violando el artículo 176 de la ley que regula los municipios y los distritos municipales. ¿Y por qué no mandó al regidor preferido de él? Eso no se hizo. ¿Por qué no mandó a su regidor? Vamos a ver ahora cuándo él va a hacer la rendición de cuentas. ¿Usted no quiere opinar? No, porque se supone que... No, porque la rendición de cuentas debe hacer el Ejecutivo. Pero él tiene un regidor que le funge ahí de primer caballero. El Ejecutivo es el alcalde o la alcaldesa. Que mande su regidor. Por eso me imagino que habría que buscar otra fecha, o aparentemente Fernández decidió
¿verdad? Apoyar la huelga no rindiendo cuentas. Usted sabe, Eso también puede Fernández, ser otro. no, a ver. Martínez, perdón. No rindiendo cuentas, decidió apoyar la huelga entonces. Él tiene un regidor ahí que le dicen el sindiquito. Sí, hay un rey que ha sido vinculado a casos muy oscuros. Tiene más poder ahí que la primera dama del ayuntamiento. Ese sindiquito, el sindiquito es el regidor, Sí, que él lo sacó ahí de ser un bicuí y lo metió de regidor, ¿verdad? Bueno, el hecho es, Juan, que ahora, ¿cuándo es que el ayuntamiento va a rendir cuenta? Bueno, él la postergó para rendirla cuando se juramento. Yo creo que una de lo que pudiera darle un paso hacia adelante a la candidatura de Abel es su desempeño en la alcaldía. Eso es lo que podía ser su punta de lanza. No ahora que se le vea como una mancha que no quiere ser transparente cuando la propia ley lo dice, ¿verdad? Por allá, por el artículo 246, que dice que un día como hoy los alcaldes deben de rendir cuenta ante los regidores, los funcionarios, ante la sociedad, porque eso, aunque la sociedad no está ahí, pero eso se hace público. Por eso Carolina se la lució hoy. Incluso salió ya a flote que ella no va, ¿verdad? No va para... Dice que este es mi último año. O sea, ella aparentemente decidió no ir a la alcaldía. Eso lo quiero traer a colación ya en este último tramo y en el momento de lo que es el tema político. Hipólito Mejía hoy anuncia que su hija no va a la reelección. Definitivamente yo pienso que Hipólito, que es un zorro político, sabe por qué no quiere a Carolina en la reelección. Carolina tiene una gran oportunidad, un gran chance de ser, sin quizás el proyecto político encabezado por una mujer más exitoso. Desde la era de Milagros Ortiz Bosch, que estuvo a punto de ligarse con la presidencia de la República, si Milagros hubiese hecho unos ajustes ahí, en su proyecto presidencial hubiese sido la candidata idónea en el año 2006 para las elecciones del 2008, pero cometió errores ahí, o permitió que quienes dirigían su campaña cometieran errores. Margarita nunca fue un proyecto viable porque su árbol, en la sombra que ella se cobijaba, va a aspirar mientras vida tenga, que es Leonel Fernández, y no es verdad que le iba a dar paso. Y ahora, ya cuando ella tiene el paso libre, entonces lo tiene de frente, lo tiene en contra. Y ya ustedes saben lo que pasó con Margarita. Hay figuras ahí femeninas que vienen descollando gran liderazgo, pero todavía no se visualizan con la posibilidad de construir un proyecto viable a la presidencia, excepto Carolina. Porque Carolina, contrario a lo que mucha gente piensa, Carolina ha sido un cerebro en la construcción del equipo de Hipólito Mejía, en el gobierno de Hipólito Mejía y en el retorno al poder de esa fuerza progresista que hoy es PRM, y además ha trazado y trillado su camino hacia el ascenso de espacio de poder, como es la alcaldía del Distrito Nacional. Primera alcaldesa. Y también la secretaria general del PRM. Concomitantemente con eso, ella va a ser heredera de la segunda fuerza política más sólida que tiene el PRM, como un cuerpo bicéfalo que todo el mundo ya conoce como yo lo he definido. El PRM es un cuerpo bicéfalo. Luis Abinader con una gran mayoría del control y la popularidad, Hipólito Mejía con el segundo soporte, ahí no hay más nada. Entonces, Carolina, ante el retiro eminente de Hipólito Mejía de la vida ya de aspiraciones a espacio de poder, más no de la vida política, el viejo zorro político que hay ahí, tú el que quiere ir para el PRM del lado de papá, porque papá es que da la cara, papá es que cumple, no como estos pseudo politiquitos que tienen ahora rango de ministros y grandes directores, que tienen proyectos presidenciales, pero no reciben a nadie, ni hacen compromiso con nadie, ni cumplen con nadie. Ahora, si papá le dijo a usted A, es A, si es azul, y si es verde, verde, sí, no, pregúntale a Luis. Papá cumple. Entonces, papá le va a endosar
su equipo político, no a David, que creía que iba a ser el heredero de eso, porque David también se encumbró, no le cogía el teléfono a papá, no le hacía caso a papá y papá le dio su latigazo. Y papá está apuntando ¿para dónde? Para donde su hija Carolina. Entonces Carolina tiene 3 elementos para terminar ahí, que esta gente me tiene loco, pero a Consuelo ni nada le dicen. A doña Consuelo no le dicen ellos nada, a mí me vuelven loco. Entonces, dice la máxima política, que el que tiene los 3 elementos que lo conjugan, no puede cederle su espacio a ninguna otra fuerza que no sea él mismo. Un equipo político que se lo hizo papá, ¿verdad? Un liderazgo propio que lo tiene ella desde la dirección del partido y una experiencia de Estado que la tiene ella desde la dirección del ayuntamiento más importante que tiene el país. Entonces ella conjuga los 3 elementos y no es verdad que va a ir a posponerlo y a prolongarlo por 4 años más en el ayuntamiento, donde ningún alcalde ha llegado a la presidencia. Carolina se va a enfocar en su proyecto, lo dijimos hace poco, que no va a la alcaldía, y a trabajar a fortalecer el PRM. Nos vemos esta noche en Rumba 98.5. Ya los Abigail están con nosotros. Siga con Teleradio América.